Muy buenos días. Esta es la clase número 27 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar serán el sistema circulatorio, también vamos a ver lo que viene siendo las arterias, las venas y los capilares. Justamente vamos a ver sus características y diferencias. Y por último vamos a ver lo que viene siendo el sistema arterial. Para comenzar, el sistema circulatorio es un sistema el cual está formado por tubos cerrados y vasos, donde la sangre es impulsada por el corazón que actúa como una bomba. Los vasos arteriales y venosos pueden ser considerados como órganos individuales, mientras que los capilares, que están difundidos por el organismo, se integran a los tejidos y se pueden observar por medio de un microscopio. Los vasos sanguíneos que parten del corazón o que llegan a esta son los más grandes de todo el sistema. Aquí estamos hablando de la vena cava, en el caso de las venas, y también de la arteria aórtica. A medida que éstas se alejan del corazón, va aumentando el número de ramificaciones y también va disminuyendo su calibre. La distribución de la sangre en el corazón va a variar de acuerdo a las actividades o el esfuerzo realizado, así como también la exposición al frío, al calor o las emociones. Por ejemplo, ante un estímulo nervioso, la piel de la cara se puede enrojecer, como por ejemplo cuando sentimos vergüenza, porque los capilares de esa región reciben más afluencia de sangre. Otro ejemplo es cuando hacemos ejercicio. La sangre va a los músculos. Cuando comemos, los vasos sanguíneos irrigan el intestino y pues reciben más sangre. Y cuando hace frío, se llena la sangre en los vasos internos para conservar mejor el calor. Por eso cuando hay un clima demasiado frío, lo primero en congelarse o lo primero en la sensación de frío serían las manos y los pies. Y eso es debido a que pues se lleva la sangre a los vasos más internos, es decir, los que tenemos en el tronco, para que haya una mayor conservación del calor. Ahora vamos a ver las funciones del sistema circulatorio. Las principales funciones del sistema circulatorio, primeramente tenemos que es suministrar a todas las células el alimento necesario para su consumo. Aquí recordemos que los eritrocitos o glóbulos rojos son los encargados del transporte tanto de nutrientes como también oxígeno a las demás células del cuerpo. Después también podemos mencionar que se encarga de liberar los productos de desecho. De la misma forma, los eritrocitos se van a encargar de tomar el dióxido de carbono y desechos metabólicos de la célula para su posterior expulsión. Asimismo, también transporta las hormonas y otras sustancias de regulación del organismo. Y por último, llevar sustancias que nos inmunizan contra enfermedades. A esto es a nivel del sistema inmunológico y tiene que ver tanto con los leucocitos como también con los linfocitos. Aquí tenemos lo que son las venas y arterias. El número indica la parte correspondiente. La parte interna es el endotelio, que tiene contacto con la sangre. Después está la membrana basal, siendo pues su parte más externa. Está recubierta por lo que viene siendo una capa muscular y también una membrana elástica, las cuales van a permitir lo que viene siendo el movimiento propiamente dicho, así como también la elasticidad. Y por último está la adventicia, siendo la parte más externa de esta. Ya sabemos que las arterias la tenemos en color rojo y pues se encargan tanto del transporte de oxígeno y sustancias, y la azul, la que tenemos acá, se encarga del transporte de desechos metabólicos así como también del dióxido de carbono, justamente las venas. Ahora, además de las arterias y las venas, también hay una tercera estructura. Estos son los capilares que habíamos mencionado que se pueden ver a un microscopio.
y pues son el punto intermedio entre lo que es una arteria y una vena. Es decir, se encarga de unir estas dos estructuras. Y pues estos capilares se encuentran dentro de los diferentes tejidos del cuerpo. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de esto. Los capilares marcan la unión entre lo que viene siendo las arterias y las venas. Al ser más delgado que estos, están integrados en lo que viene siendo los diferentes tejidos del cuerpo, permitiéndose así la oxigenación y también la nutrición de las células. En los capilares se produce lo que es la liberación de oxígeno y nutrientes desde la sangre hacia los tejidos y se va a recoger el dióxido de carbono y el material de desecho del metabolismo celular. Ahora, del corazón ya hemos hablado, así que solamente para resumir un poco, el corazón se encuentra en el centro del pecho con un ligero ángulo hacia la izquierda. Está formado por un músculo especial conocido como músculo cardíaco y se va a encargar de movilizar la sangre. Actúa justamente como una bomba que impulsa la sangre. Está formado por 4 cámaras y 4 válvulas. Las cámaras se llaman ventrículos y aurículas, una a cada lado, con los cuales tenemos 2 ventrículos y 2 aurículas. Las válvulas son las divisiones entre cada una de las aurículas, así como también de otras estructuras como la arteria pulmonar y también la arteria aórtica. La sangre va a recorrer todas estas cámaras en lo que se conoce como circulación menor y circulación mayor. La circulación menor ya sabemos que es la que tenemos en la parte derecha, es decir, la vena cava superior e inferior ingresan sangre al ventrículo derecho, se abre la válvula tricúspide, se llena el ventrículo y después esta sangre es enviada a la arteria pulmonar. Esa es la circulación menor. Y la circulación mayor es justamente cuando pues se ingresa nuevamente la sangre al corazón por medio de la vena pulmonar, ingresa a la aurícula, después al ventrículo izquierdo y después es expulsada hacia la aorta y hacia el resto del organismo, hacia el resto del cuerpo. Y pues esa es la circulación mayor. La circulación menor es cuando la sangre está con dióxido de carbono y se dirige a los pulmones para oxigenarse nuevamente. Y la circulación mayor es cuando la sangre circula desde el corazón hacia el resto del cuerpo, transportando oxígeno y nutrientes en el proceso. De manera secundaria también tenemos otro tipo de circulación que es la circulación coronaria, que esta se trata de pues, una pequeña red de vasos sanguíneos que suministran sangre hacia el corazón para pues, su adecuado funcionamiento como cualquier otro órgano. Y debido a la gran importancia que tiene este órgano, hay una membrana que lo recubre que es conocida como pericardio, el cual pues va a proteger el corazón. Esta otra imagen que tenemos acá solamente es una ejemplificación de las válvulas que tenemos en el corazón, pero en un corte transversal. Entonces, el sistema circulatorio está formado por el corazón, las venas y las arterias. Las venas y las arterias, de forma individual, van a formar el sistema arterial por un lado y por el otro el sistema venoso. Así que vamos a ver estos dos. Primero veamos el sistema arterial. Vamos a iniciar con las arterias más conocidas. Estas son las arterias pulmonares y también la arteria aorta. La arteria pulmonar es una arteria con un recorrido corto. Mide alrededor de unos 3 centímetros de diámetro. En el orificio que la comunica con el ventrículo derecho, donde nace, se encuentra con la válvula sigmoide pulmonar, es decir, con la válvula pulmonar, y pues la arteria pulmonar se bifurca hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Ambas se dirigen hacia los pulmones, conduciendo sangre carbooxigenada. Después tenemos la arteria aorta. Esta mide 3 centímetros de diámetro. Esta arteria tiene un largo recorrido.
Nace en lo que viene siendo la base del ventrículo izquierdo y su orificio también está provisto de una válvula sigmoide. Traza una curva que es conocida como callado o callado aórtico y desciende en forma vertical en contacto con la columna vertebral y va a terminar en lo que viene siendo la cuarta vértebra lumbar, dividiéndose en dos ramas, lo que viene siendo la arteria primitiva derecha o arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria ilíaca primitiva izquierda. Y pues aquí en esta imagen podemos verla donde dice arterias ilíacas comunes. Pero si observamos, lo cierto es que la arteria aorta tiene varias divisiones, por lo cual hay que verlas detenidamente. Primero, en la zona superior de la arteria podemos ver cómo se ramifica. Cerca de su inicio tenemos lo que viene siendo las arterias coronarias, tanto izquierda como también derecha, la cual pues va a suministrar sangre al corazón. Después, el cuerpo de la arteria se divide en cuatro partes, lo que viene siendo la aorta ascendente, el arco o callado de la aorta y también la aorta descendente. En el arco aórtico, en la zona pues más superior, se ramifica esta en cuatro secciones. Estos son la arteria subclavia derecha, la arteria subclavia izquierda, también la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda. Ahora, si bajamos, tendríamos lo que vendría siendo la sección abdominal de la arteria o arteria abdominal. En esta zona, la arteria se ramifica en distintas secciones. Tenemos tanto la arteria mesentérica superior, también la arteria mesentérica inferior, lo que viene siendo las arterias renales y las arterias conodales. El arco aórtico también es conocido como callado de la aorta, y de aquí, como habíamos mencionado, se divide en cuatro porciones, que se llama arteria carótida común o primitiva, la que recorre el cuello, se bifurca en dos secciones, la arteria carótida interna y también la arteria carótida externa, que las podemos ver acá. En la parte del cuello también podemos encontrar lo que viene siendo la arteria vertebral y también la arteria basilar. Justamente estas secciones, así como también las arterias carótidas, son las encargadas de irrigar esta zona. Y por último, a nivel del hombro, tenemos lo que viene siendo la arteria subclavia derecha y también la arteria subclavia izquierda. Aquí lo podemos ver, arteria subclavia izquierda y subclavia derecha. Es decir, la arteria carótida se dirige hacia arriba para irrigar lo que es la cabeza, dividiéndose en otras varias de menor calibre, y las arterias subclavias se dirigen a los miembros superiores para pues, poder irrigarlo. Después del callado de la aorta tenemos la aorta descendente, que presenta una porción torácica y una porción abdominal, que están situados por encima y por debajo del diafragma. En la porción torácica, la aorta descendente da la siguiente rama. Justamente hay 3 ramas bronquiales en esta área, 5 ramas esofágicas en esta otra, o sea, la zona del esófago. También están las ramas mediásticas posteriores con un número que es variable y también 12 ramas intercostales que, como su nombre lo indica, se encuentran entre los diferentes espacios costales, por eso son 12. En la porción abdominal, la aorta descendente da lo que viene siendo las ramas diafragmáticas inferiores, las cuales irrigan los órganos del tubo digestivo, también las ramas del tronco celíaco, que da 3 ramas, la esplénica para el vaso, la coronaria estomática para el estómago y también la arteria coronaria hepática para el hígado.
También las ramas mesentéricas superiores e inferiores se irrigan en el intestino delgado y grueso, y las ramas renales que irrigan los riñones. Otra forma en la que se puede dividir es en parietal y visceral. Las parietal son las arterias que van en dirección al diafragma y también a las lumbares, mientras que las viscerales, como su nombre lo indica, son las que se dirigen a los distintos órganos y vísceras en el abdomen. O sea, lo que habíamos mencionado anteriormente del estómago, los intestinos y también los riñones. Ahora, la aorta terminal se divide en dos porciones. La arteria ilíaca primitiva, tanto derecha como izquierda, cada una de ellas se divide en dos ramas. La ilíaca externa, que se dirige a los muslos, y la ilíaca interna, que irriga los órganos de la cavidad pélvica, es decir, de la zona baja del abdomen. Ahora veamos las arterias de los miembros superiores. Su inicio parte de la arteria subclavia. La arteria subclavia de cada lado, al llegar a la axila, va a cambiar de nombre y se le va a conocer como arteria axilar. Esta arteria va a penetrar en el brazo y en este momento se le denomina como arteria humeral. En el pliegue del codo, después, la humeral se divide en dos ramas, o sea, aquí tenemos la arteria recurrente cubital y se va a dividir en dos partes, las cuales son la arteria cubital y también la arteria radial. Y bueno, estas dos arterias forman en la palma de la mano lo que viene siendo el arco profundo palmar, que se va a encargar de irrigar toda la zona de la mano, es decir, lo que viene siendo el carpo, metacarpo y también falanges. Después tenemos las arterias de los miembros inferiores. La arteria ilíaca externa se dirige a lo que es el muslo, donde toma el nombre de arteria femoral. La arteria femoral recorre el muslo por su parte interna penetrando en la región poplitea, donde se le denomina como arteria poplitea. Esta arteria se va a dividir en dos ramas. La región tibial anterior, al llegar a la parte del dorso del pie, toma el nombre de arteria pedia. El tronco tibio-peroneo da dos ramas, lo que viene siendo la arteria tibial posterior y también la arteria peronea que tenemos acá, que se dirige hacia la planta del pie. Bien, y por el momento aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Todavía nos queda una parte correspondiente al sistema venoso. Además de esto, también hay algunas condiciones en el sistema circulatorio que tenemos que hablar. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente clase. Por el momento sería todo por hoy, así que pasen buen día y muchas gracias por su atención.